Vamos a poner el tema sobre la mesa y entonces saludamos a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y también, por supuesto, con todo gusto, a el analista de esta casa, Víctor Hugo Hernández. Los saludo con gusto, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hablar del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que por un lado tiene algunos señalamientos allá en las filtraciones de Guacamaya, pero también por allá anda muy activo con el asunto tanto de cabildear cuestiones del ejército, de gobierno y por supuesto sus aspiraciones políticas, y señalando a uno que otro gobernador por los niveles de delincuencia, pero pues justamente es el tema sobre la mesa, estos estados y su incidencia delictiva. ¿Es así? Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, Marta Reyes, gracias. Vamos a Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿no? Raúl, buenas tardes. Ver la astilla, no ver la astilla en el ojo propio y ver la tranca en el otro. Y mira, independientemente de hay que estar muy atentos con las siguientes revelaciones que haya en torno a estas Guacamaya Leaks, en torno a lo que se ha señalado que el secretario, cuando era gobernador del estado de Tabasco, bueno, pues también tuvo relaciones ahí con gente rara, gente extraña, gente de esto. No, pero santa. Así es, pero mira, pero más allá, Víctor, me parece que esos eventos que hemos visto en los últimos días, donde el secretario de Gobernación, pues parece que está en campaña. Bueno, no parece, está en campaña, evidentemente. Y entonces pierde su función, Víctor, que marca su responsabilidad como secretario de Gobernación. Me metí a la página de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para ver cuáles son las funciones que debe tener un secretario de Gobernación. Mira, debe atender el desarrollo político del país, debe coadyuvar a las relaciones con el Ejecutivo del Estado, con el presidente, debe coadyuvar a la convivencia armónica del país y debe ser un factor fundamental para la paz social y el bienestar de los mexicanos. Eso dice la página de la Secretaría de Gobernación como la función primordial del secretario Adán Augusto. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene este activismo y sobre todo no está ayudando al presidente a las relaciones institucionales, no está ayudando al país para la paz y no está ayudando por una convivencia armónica? Al contrario, parece que el secretario Adán Augusto López lo que ha venido haciendo es precisamente dinamitar las relaciones políticas de los estados. Y como muestra un botón, lo que acaba de suceder hace un par de días, ahí cuando está tratando de convencer a los diputados locales para que aprueben la extensión de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Es lo que está haciendo el secretario de Gobernación, que está dentro de su chamba, pero tratar de hacer esto denostando a los partidos de oposición con mentiras, me parece que está muy lejos de lo que puede hacer y debe de hacer un secretario de Gobernación. Víctor, tu punto de vista. Raúl, mira, la Secretaría de Gobernación, bueno, fue durante mucho tiempo la antesala a la presidencia y fue una instancia de mucho poder y de mucho control, pero al final de los días entiendes algo, que son los mismos funcionarios, los protagonistas, quienes ocupan esta delicada posición tan sensible, como tú bien lo has dicho, que es responsable del desarrollo político, de la estabilidad social, de la convivencia, de la paz y la armonía, quienes ponen el sello. Una Secretaría de Gobernación puede ser una simple sala de oficio, de papeleo, o puede ser una auténtica instancia que realmente coadyuve y ayude a mantener todos esos factores que acabas tú de mencionar, que es la obligación de la Secretaría de Gobernación. Como también, no nos hagamos tontos, sabemos que una dependencia de esta naturaleza tiene un lado oscuro en donde se hace cierto trabajo que no necesariamente tiene que salir a la luz pública, pero que es necesario en todos los gobiernos para mantener la estabilidad y el orden. Pero con frecuencia, como ocurre, terminan estas dependencias al servicio de grupos y personajes en particular. Ese es el gran problema de México.
en las instituciones que por más que queremos fortalecerlas y crearlas, generarlas y consolidarlas, constantemente son atrapadas por esos intereses de grupo, esos intereses partidistas o esos intereses de un caudillo o de un presidente o como se llame. Entonces lo que estamos viendo aquí, y a mí me llama la atención y me molesta en cierto sentido, es de que quien deberías de esperar seriedad, sobriedad, distancia y sobre todo parcialidad, no la haya. Porque eso de echarle a los gobernadores como lo echó injustamente, cuando sabemos que la mayoría de los gobernadores morenistas tienen hecho un desastre en materia de seguridad y no reconocerlo como tal, se me hace una falta de parcialidad que le quita seriedad y que le quita pues formalidad a un hombre que también es considerado corcholata y que también, para colmo de males, pues bueno, pienso le ha hecho perder piso. Sí, a ver, está jugando, ese es el problema. Un responsable de la relación política con todas las fuerzas políticas para mantener lo que ya hablamos, la estabilidad, la comunicación, tiene que ser un hombre que no tenga un interés más allá de servir a este gobierno. Sin embargo, Adán Augusto está jugando. Es parte de esta estrategia de tener a las llamadas corcholatas y esto de alguna forma pues está generando este problema. Y déjame, no quiero parecer que estoy defendiendo básicamente a los gobernadores que también tienen su responsabilidad en el tema de la seguridad, pero me parece que sí, el sacar y decir cuando le preguntan a Adán Augusto qué se le viene a la mente cuando se habla de baños de sangre y referirse a Guanajuato y Jalisco solamente como principal, me parece que está desde luego mintiendo el secretario de Gobernación, porque bien Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, mostró y respondió, me parece, con datos, ¿sí? Y que precisamente lo que dice es que, bueno, sí, Jalisco tiene un gran problema, sí, eso sin duda, igual que muchas entidades del país con la violencia, pero no es el estado número uno en proporción a los habitantes que tiene homicidios dolosos. Si nos vamos a eso, lógicamente Colima, que es el estado que gobierna Indira Vizcaíno, es de Morena y tiene 74 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es el estado más sangriento de acuerdo a su población. Zacatecas, Víctor, ¿sí? Gobernado por David Monreal, de Morena, con 50 homicidios en promedio por cada 100,000 habitantes. Morena. Baja California Norte, Baja California, gobernado por Marina del Pilar, de Morena, y que tiene 48 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y luego Sonora, ¿sí? De Alfonso Durazo, con 36 homicidios. Y de ahí Michoacán, que gobierna también el Morena a través de Alfredo Ramírez, Morelos con 35, y de ahí para abajo viene Chihuahua, viene Guanajuato y vienen otras entidades, Guerrero, Quintana Roo, y Jalisco está pues en la media, por abajo de la media de 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. A ver, no quiero parecer de alguna forma que solamente se defiende lo que parte de Jalisco. Jalisco tiene un problema, sin duda. Tenemos y formamos parte de los estados que más homicidios hay en proporción, lógicamente, al número de muertos, pero no en proporción al número de habitantes. Pero fíjate qué irónico, Víctor. Estamos hablando de muertos, de violencia, como si fuera una competencia política, cuando lo que debería de hacerse desde la misma Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales es qué estrategias se hacen para poder combatir la delincuencia y los homicidios. Me parece que es desde luego lo que hace el secretario de Gobernación, me parece desde luego irresponsable, frívolo y desde luego me parece le podemos poner muchos calificativos más. Tremendamente parcial, Raúl, y además creo que escogió una bandera que no la planteó mal, no sé si fue un arrebato, un exabrupto o lo tenía calculado, pero también me queda claro que mucho del trabajo del secretario de Gobernación, bueno, es correcto entender que esté al servicio del presidente, pero también debe de entender que está al servicio de un país que lo que busca es credibilidad en sus instituciones. Y déjame decirte algo, y estoy de acuerdo contigo, de ninguna manera podría uno estar de acuerdo con estos gobernadores y estos estados que tú acabas de mencionar, incluyendo Jalisco, porque está claro que tienen mucho, nos deben mucho en materia de seguridad y de estabilidad. Pero también es injusto
que se maneje de esta manera los datos. Dicen que a veces con la verdad también se miente. Y digo, cuando la verdad la pones en un contexto completamente diferente, que es lo que está ocurriendo. No es posible que arriba de Jalisco y arriba de los estados que mencionó, por golpetearlos simplemente, estén un número de estados morenistas que no han hecho bien las cosas cuando ofrecieron el cambio. Eso es lo que la sociedad luego percibe, entiende y decepciona. Porque dices tú, caray, pues me están manipulando. Esa es la palabra, me están queriendo manipular y todo con miras a un proceso electoral que ya está en puerta el próximo año y con miras al otro proceso electoral que está en puerta dentro de 2 años. Qué lamentable, ¿eh? Y vuelvo al punto, jugando con nuestras instituciones. Sí, y con un tema tan delicado, Víctor, porque la política se puede, desde luego, jugar desde muchos ángulos. Pero desde el tema de la violencia, donde hablamos de 35,000 muertos el año pasado, 2021, en todo el país, con este promedio de 87 a 90 personas muertas diariamente, sí, y que sigamos de alguna forma en este debate de metiendo lo político cuando no está resuelto de una vez por todas, porque no hay una estrategia clara respecto al tema de la violencia, y lo que está haciendo el secretario de Gobernación es, bueno, ya lo vimos, es presionar, es extorsionar, es sacar cartas para que los diputados y los congresos, bueno, apoyen lo que desde el atril presidencial se ha mandado, que es la permanencia de las Fuerzas Armadas, como si esa fuera la solución de la delincuencia, y que lamentablemente tú ya lo has analizado aquí, sí, el tema no va a resolver el tema de violencia y de la inseguridad en el país, porque es más de lo mismo. Raúl, hay un dicho, ya ves que me gustan luego los dichos y los adagios, que creo que viene muy al caso, y que guardando el respeto y las proporciones, porque finalmente el respeto hacia el secretario de Gobernación se debe de dar, como hacia la figura del presidente, pero bien dicen, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. Habría que buscar también más arriba, ¿eh? ¿Quién está tomando estas decisiones? Pues sí, López con López. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl.